Está con nosotros la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Metropolitano. Francisca, qué gusto tenerla acá. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Hago disclosure que ya conversamos en la radio, así que algunas preguntas van a aparecer repetidas. No hay problema. A ver, 4.380 casos. Debemos pensar que Omicron es menos grave, 19 muertos. La semana pasada con menos casos teníamos 30. ¿Debemos pensar que Omicron es efectivamente menos virulenta que Delta? Bueno, esta es una variante nueva de la cual tenemos alguna información preliminar sobre, por ejemplo, que es más transmisible y que también puede tener menor protección por la inmunidad, por infecciones previas o también por los esquemas de vacunación básicos. Y también estudios muy preliminares han dicho que la presentación podría ser más leve. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara en decir que no podemos pensar esta variante porque tiene presentación más leve, no hay que preocuparse de ella, ya que es tanta la transmisibilidad, y lo estamos viendo hoy día en el país, que puede llevar de igual forma a un colapso sanitario, y eso es lo que hemos visto en otros países como Estados Unidos, en Europa, por lo que las medidas tenemos que tomarlas, aunque tengamos estos estudios preliminares de menor severidad de la presentación clínica. A ver, ¿cuáles son las medidas urgentes, las que deberíamos tomar hoy para combatir Omicron? Las medidas urgentes, en primer lugar, está el tema de la vacunación. Chile ha tenido un programa de vacunación muy exitoso, pero todavía hay espacio para mejorarlo. En términos de que la tercera dosis, también tenemos hoy día estudios preliminares que dicen que frente a esta variante Omicron, un esquema con dosis de refuerzo nos protege más contra morir o enfermar gravemente. Por lo que es fundamental que todas las personas, y hoy día yo hago una invitación a todas las personas que están en la casa que aún no han completado su esquema de vacunación o que aún no han ido por su tercera dosis, que frente a esta variante vayan de inmediato a vacunarse con su tercera dosis, ya que esto nos puede llevar a tener mejor protección. Y también de parte del Ministerio de Salud tenemos que tener una estrategia de vacunación que vaya al terreno, que tenga pertinencia cultural. Lo hemos hecho muy bien hasta ahora, pero tenemos un espacio para mejorar. Después, en segundo lugar, está el tema del control de fronteras. El Consejo Asesor ya el 26 de noviembre propuso que los viajeros que vinieran de países, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, pudieran tener una cuarentena como tenían inicialmente. Sin embargo, esa medida no se adoptó y sabemos hoy día que han entrado más de 660 casos a través de las fronteras, por lo que hoy día también el control fronterizo es algo que tenemos que reforzar. Y en tercer lugar está la comunicación de riesgo a la ciudadanía sobre las medidas. Sabemos que las personas están muy cansadas de la pandemia, ha sido muy larga, pero hoy día tenemos que saber que si es que no tomamos medidas, podemos tener un febrero o marzo con un colapso sanitario importante. No hay que dejar de reconocer que la red ha tenido desvinculaciones, muchos funcionarios de la salud han sido desvinculados, no tenemos la misma capacidad que teníamos en julio, por lo que hoy día también un punto tiene que estar en fortalecer la red sanitaria y comunicar a las personas que su cuidado en este momento es fundamental. Esa desvinculación, junto con, yo recuerdo, la disminución de los recursos para trazabilidad, aislamiento. A la atención primaria. Claro, que se fueron a las seremías. ¿Cuánto margen nos deja? Porque hoy día superamos los 4.300 casos, pero mañana podríamos empezar a los 5.000 y con la progresión que tiene Omicron, no es descabellado pensar en 9.000, 10.000 casos por día. Sí, no es tarde para tomar medidas. Tenemos que, frente a este caso, frente a los números que hemos tenido un aumento explosivo de los casos, reforzar la red de salud, tanto por lo que podría causar esta variante, como también por todas las atenciones desplazadas, que es algo que hoy día como Colegio Médico nos preocupa mucho, todos los cánceres que no han sido diagnosticados, las millones de personas que están en lista de espera para una cirugía, para una atención por especialista, y hoy día el fortalecimiento de la red es urgente. Tenemos casos muy problemáticos en la región metropolitana de hospitales como el Hospital Padre Hurtado, el Hospital Félix Bulnes, que hoy día están funcionando a una fracción de su capacidad, de los pabellones que tienen, una fracción de los pabellones están funcionando por falta de personal porque han sido desvinculados, por dificultades en términos presupuestarios, por lo que hoy día creo que frente a estos números y también frente a las atenciones desplazadas es fundamental el fortalecimiento de la red pública y también el testeo, trazabilidad, aislamiento, volver a darle los recursos a la atención primaria para realizarlo con una forma mucho más fuerte. Francisca Crispi, ¿por qué tenemos más de 1 millón de personas que tienen más de 18 años y no tiene esquema de vacunación completo o no tiene ninguna vacuna?
Hay diversos motivos. Yo creo que el decir que, porque a veces se caricaturiza un poco, decir que todas estas personas son antivacunas o que no creen en las vacunas, yo creo que no es así. Y han mostrado los estudios que las personas que no se han vacunado, algunas tienen temor, por ejemplo, de los efectos adversos, no hemos sabido comunicar bien, y ahí la pertinencia cultural del llamado creo que es muy importante, porque hoy día sabemos y lo hemos visto con el Colegio Médico Santiago en operativos de vacunación en campamentos, cómo el mensaje quizás no ha tenido una pertinencia cultural para la población migrante. Tenemos un mensaje que quizás ha sido muy estándar, que a la población chilena ha llegado muy bien, pero tenemos que incluir a la población migrante en este proceso, y para eso es fundamental un mensaje que esté en su idioma, en su lengua, que sea por sus líderes, y que así podamos agotar todas las medidas para que convocar a las personas a este proceso de vacunación, ir a los terrenos. También tenemos lugares que están muy aislados de la sociedad en nuestro mismo país, y nosotros lo vimos en los operativos, en los campamentos, en los cuales las personas viven muy excluidas del sistema de salud, y por eso mismo al ir a los campamentos las personas se quieren vacunar, y no es que cuando hay una conversación sobre los miedos que tiene una conversación por los profesionales de la salud, las personas acceden a vacunarse. Yo creo que ese es el espacio que tenemos que hoy día el utilizar, sobre todo en consideración de esta variante. Los niños, de 3 años en adelante, sí. ¿Existen antecedentes de reacciones adversas graves por vacunas? Existen, pero son muy, muy bajos. Y hoy día la recomendación es, y ha sido estándar por los organismos internacionales y también por nuestros organismos nacionales, de que los niños participen del proceso de vacunación. Sabemos que la protección es mucho mayor a los efectos adversos hoy día, y también es muy importante eso en el contexto de la vuelta a clases. Todos creemos que es fundamental que en marzo pueda existir una vuelta a clases presencial. Hay muchos colegios que todavía han tenido años de postergación de la educación presencial, y eso genera brechas en términos de distinto nivel socioeconómico y brechas en el aprendizaje y en la protección social que son muy graves. Y para poder lograr una mejor situación sanitaria para marzo, para empezar un proceso de vuelta a clases que sea en mejores condiciones, es muy importante que los niños y niñas participen del proceso de vacunación, sobre todo frente a esta variante, que también tenemos estudios preliminares a nivel internacional que ha aumentado la hospitalización en niños. Ya, voy a hacer el disclosure. Yo tengo una niña de 3 años y medio. Entiendo que son pocas las reacciones adversas, pero me muero de la angustia de pensar que eso pase. Sin embargo, decidí ir a vacunarla. ¿A qué debo estar atento los 3-4 días después de la vacuna? Los 10 días después de la vacuna. No, la gran mayoría de los niños y niñas van a tener reacciones leves, que pueden tener fiebre en los días siguientes, pueden tener dolor en el sitio de inoculación, y eso es completamente normal, y pueden pasarse con paracetamol o medicamentos básicos. Sin embargo, claro que frente a un compromiso de conciencia, que es algo muy raro que pase y que en realidad podría pasar en una fracción mínima de los casos, consulten frente a cualquier cambio, por ejemplo, en la conciencia o debilitamiento del estado general o una fiebre que no ceda luego de 48 horas. Esos son casos los cuales deberíamos consultar, pero repito que son infinitamente poco frecuentes, y es mucho más frecuente las hospitalizaciones por COVID grave que tenemos en niños hoy día, sobre todo en niños que pueden tener algún factor de riesgo y que hoy día están expuestos a contagiarse. Yo le digo a los padres que si van a salir de vacaciones, por ejemplo, es un riesgo el tener hoy día un niño que no se haya vacunado, por lo que ojalá participen del proceso de vacunación antes de ir de vacaciones. Ya, pero los padres como yo deberíamos tener en cuenta que sí, existe una pequeña posibilidad de que su hija tenga o hijo tenga efectos adversos y termine en el hospital por la vacuna. Pero existen muchas más posibilidades de que su hijo termine en el hospital por no estar vacunado y contagiarse con Omicron. Sí, ese es el análisis de riesgo-beneficio que se hace con todas las intervenciones de salud. Ya. Todas las intervenciones de salud tienen un riesgo, pero cuando el beneficio es mucho mayor es lo que optamos desde la salud pública, y es lo que hoy día nosotros y los organismos internacionales con mucha aprobación han recomendado. Yo sé que el Colegio Médico no considera pertinente o necesario hacer obligatoria la vacuna, pero me imagino que habrán estudiado bajo qué condiciones habría que hacerla obligatoria. Sí, yo creo que tenemos un espacio de consenso en el cual, por ejemplo, el personal sanitario sí debería tener su esquema de vacunación completo, o personas que trabajan, por ejemplo, en la red de
de establecimientos de larga estadía o establecimientos cerrados, ya que son personas que por no vacunarse pueden afectar a otras personas. Y eso es hoy día lo que países de Europa, por ejemplo, han avanzado en hacer obligatoria la vacuna para el personal de salud y para estos personales que trabajan en la asistencia social. Ahí nosotros vemos un espacio para avanzar en eso, ya que creemos que desde la salud pública, desde la ética, no es éticamente aceptable que una persona por no querer vacunarse pueda contagiar a otras en la atención de salud. Sin embargo, para el resto de la población, yo repito que todavía vemos un espacio para avanzar en otras medidas que convoquen a la ciudadanía a participar, y una vez que agotemos todas esas instancias, que hayamos hecho todos los operativos en terreno, que tengamos mensajes con pertinencia cultural, ahí yo creo que podemos empezar a hablar de otras medidas. Estamos dándole a los chilenos la cuarta dosis, o la segunda dosis de refuerzo, digámoslo así, porque hay gente que se dio una monodosis al principio. Pero las variantes van a seguir mientras África, por ejemplo, no supere esas vacunaciones extremadamente bajas que tiene. ¿Qué es más apropiado? ¿Darnos una cuarta dosis o dejar que destinar esas vacunas a aumentar el índice de países como África? La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara que no recomienda la cuarta dosis en los países, no por un tema de la efectividad, porque aún no tenemos estudios al respecto, sino por el tema de que el proceso de vacunación ha sido tremendamente inequitativo. Sabemos hoy día que los países de bajo nivel de desarrollo tienen solamente un 8% de su población vacunada. Y eso genera, como tú bien decías, las nuevas variantes, que ahora tenemos esta nueva variante Omicron en África. Y por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda que antes de que empecemos con cuartas dosis, que los países puedan completar sus esquemas básicos de vacunación para evitar que surjan nuevas variantes. Esa es la recomendación internacional. Claramente a nivel de cada país hay una discusión que es interna. Israel ya empezó con la cuarta dosis, pero yo creo que no podemos evadir esa discusión global que finalmente nos lleva a tener un control de la pandemia en el cual ningún país se va a salvar si es que no tenemos una visión que sea internacional y global. Ya, pero si usted fuera ministra de Salud, ¿qué haría? Yo creo que con respecto a la cuarta dosis no ha existido un espacio de discusión abierto, y eso es lo que hoy día a nosotros nos preocupa. Por ejemplo, el comité de vacunación, el CABEI, todavía no se ha pronunciado al respecto. Tampoco el Consejo Asesor. Y ahí yo creo que falta una discusión que sea más abierta y transparente, porque sabemos que hay incertidumbre. O sea, hay un país nomás que ha empezado hace unas par de semanas, que es Israel, con la cuarta dosis, por lo que no tenemos certezas. En situación de pandemia podemos tener apuestas, como fue la tercera dosis, que fue una buena apuesta. Sin embargo, como hay incertidumbre, creo que tiene que ser un proceso tremendamente transparente y con participación de los actores. Eso es lo que no hemos visto en esta decisión, y es lo que pediríamos finalmente al Ministerio, que existiera esa instancia de discusión entre los actores relevantes, para que la decisión que se tome sea una decisión un poco más colectiva, que podamos entender como instituciones y apoyar. Francisca Crispi, presidenta del Colmed Metropolitano, muchísimas gracias por haber venido acá a CNN y Chilevisión. Muchas gracias por el espacio nuevamente, y un llamado a toda la ciudadanía a vacunarse.